privilegiado de poder estar aquí. El Señor es bueno con nosotros y le damos la gloria a Él. También quiero agradecer a la pastora Rosita, porque es una mujer sensible a las cosas de Dios y ella ha permitido que estemos aquí reunidos estudiando la palabra de Dios, este tema que es tan importante para la iglesia. También quiero agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, porque ustedes son fieles en estar todos los miércoles a esta hora y eso está mostrando de que le están dando prioridad al Señor. Ahora, como ya hemos orado, quiero dar algunas directivas muy sencillas con respecto a las clases. Miren, quiero que todos estén muy atentos a lo que voy a decir, ¿ya? Son unos lineamientos sencillos, pero son muy importantes. En primer lugar, si tú escribes absolutamente todo lo que estoy hablando, no te va a dar tiempo. Vas a perder seguramente algún detalle. Entonces, tenemos la ventaja de la tecnología. Entonces, podemos escuchar más de una vez esto que se está grabando, porque por más atención que pongamos, no se agarra todo a la primera vez. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar el tiempo también. Esta noche la enseñanza es un poquito más corta y queremos dar tiempo para preguntas, ¿sí? Así que te voy a pedir que te animes. No siempre las preguntas salen en la clase misma. Entonces, durante lo que tú vas repasando, que va a ser muy bueno que lo hagas, entonces ahí pueden salir preguntas, las anotas y las traes a la clase y al final tenemos un tiempo para responder, ¿sí? De hecho, cuando uno está escuchando después de una clase, repasa como se hace ahora. Ahora las clases en las universidades y en los colegios las graban todas, de tal manera que el alumno puede volver a escuchar, ¿sí? Es un derecho que el alumno tiene ahora, ¿sí? Entonces, no pierde la secuencia. En el caso que haya estado enfermo, no pudo asistir a la clase, la escucha y no pierde la secuencia, ¿sí? Ahora, hay algo que les quiero compartir. Miren, si yo voy lento en la enseñanza, entonces, ¿qué va a pasar? Yo no puedo fluir en el espíritu. Ahora, tampoco voy a ir demasiado rápido, pero nosotros tenemos que priorizar en una idea que es importante. Nosotros, como somos hispanos, tenemos mucho de grecorromano en nuestra manera de estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, como no queremos perder ningún detalle, escribimos, pero con la palabra de Dios es un poquito diferente. ¿Qué cosa es lo que te quiero decir? Es que tú necesitas recibir la esencia de esa palabra en tu espíritu. Entonces, si tú no tomas el tiempo suficiente para que esa palabra penetre en ti, entonces hay cosas que debieran estar sucediendo y no están sucediendo porque estamos tomando mucho tiempo para anotar todo. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Que escribas los lineamientos generales o las cosas que el Espíritu Santo te va mostrando a ti en forma particular. Y después, cuando escuchas la enseñanza de nuevo, ahí tomas el tiempo para parar la grabación, para volverla atrás, para copiar. Entonces, de esa manera es más fácil todo. Y así vas a poder agarrar todos los detalles habidos y por haber. Lo más importante es recibir la palabra. Imagínate que cuando el Señor Jesús estaba compartiendo la palabra y dice que él iba por el campo y él hablaba con la gente, nadie tenía tiempo para apuntar. Tenían que recibirlo. ¿Te das cuenta? Aún los apóstoles, uno dice, ¿cómo pudieron recordar tantas cosas y escribir todo lo que escribieron? Era porque el Espíritu Santo dice que les recordó y los inspiró para poder reescribir lo que ellos habían vivenciado. Y eso es lo que nos ha bendecido a nosotros en la Biblia. Entonces, no quiero decir que no escribas, sino escribe solamente lo necesario y recibe la palabra, que es lo más importante. Sí creo que se me ha entendido, ¿no? A ver, que alguien diga algo. Amén, pastor. Amén, Oh, amén. Amén. ok. Amén, amén, pastor. Entendido. Muchas gracias.
Bueno, a manera de introducción rápida y repaso, solamente quiero que vayamos recordando algo que ya debe quedar muy grabado en tu espíritu. La iniquidad comenzó en el cielo, ¿no? Con Lucifer. Y ya estuvimos viendo todo paso a paso cómo sucedió hasta que llegó a la tierra. ¿Sí? Eso también vimos paso a paso a paso. No vimos todo, porque seguir la línea de iniquidad durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo nos tomaría mucho tiempo precisar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pero ya sabemos que eso siguió ese camino. Pero finalmente, no solamente la iniquidad está relacionada con el pecado y no solamente afectó al pueblo del Señor, tanto el antiguo como el nuevo pueblo, sino también dejó una siembra. ¿Sí? Hay cosas que el enemigo dejó instaladas, en este caso en la iglesia, que han crecido a lo largo del tiempo. Y esas cosas han ganado terreno en lo espiritual. Entonces, eso va a ser lo que vamos a tratar hoy día. Esa va a ser nuestra enseñanza. Entonces, le quiero pedir por favor a Gabriel que pueda poner el primer texto de estudio ahora. ¿Sí? Sí, yo me había olvidado de abrir mi archivo donde tengo mis lineamientos. Ahora me demoré un poquito de entrar porque la computadora, no sé qué pasó, estaba orando también, se puso muy lenta, cosa que no me ha ocurrido durante el día que yo he estado trabajando. Entonces, esa es la razón por que me demoré un poquito y ahorita está terminando de abrir mi archivo donde tengo los lineamientos de la clase de hoy, ya está. Y vamos a empezar con el primer versículo definitivamente. Ajá. Denme un segundo nomás, hermanos. Ahí está. A ver, ¿qué pasó por aquí? Sí, acá estamos. Bien, entonces vamos a leer nuestro primer texto. A ver, Gabriel, colócalo por favor. Que Dios nos ayude. ¿Hebreos? No, eso fue el domingo. No, el texto de ahora, yo lo mandé ayer, el texto de Mateo 13. Lo mandé al correo. Sí, un ratito voy a corregirlo. Ya, está bien, no hay problema, te esperamos. ¿Sí? Y esto está relacionado directamente con la iniquidad. Lo vamos a ver en un momento. Si nosotros tuviéramos que definir qué es cizaña, diríamos en un término muy sencillo, hierba mala, que echa a perder el buen florecimiento en un terreno. Ajá. En este caso, la vamos a aplicar espiritualmente. Y si es así, tendríamos que decir que es algo malo que puede destruir la obra de Dios. Ajá. Ahora, entiendo por la pastora Rosita que ella estuvo haciendo una serie sobre barbecho y sobre los terrenos y todo. Entonces, esto va a calzar exacto porque va a conectar también el tema de la iniquidad. Entonces, en este pasaje que hemos leído, vamos a ver varias cosas. En primer lugar, esta parábola tiene que ver con el reino de Dios, o sea, cómo Dios gobierna en medio de su gente, ¿sí? Porque la introduce de esa manera, dice que el reino de los cielos es semejante a... Después dice, al empezar el versículo 24, que el Señor le refirió otra parábola. ¿Qué es una parábola? En palabras sencillas, es una comparación de cosas espirituales usando cosas naturales, en lenguaje sencillo y fácil de entender. Pero para comprender el significado espiritual, la persona tiene que tener una mente que haya sido formada en la palabra y el espíritu.
Ahora, acá se nos dice que el que sembró la cizaña es el enemigo, o sea, el sembrador malo, ¿no? El que siembra cosas malas, ¿no? Y dice que la sembró mientras estaban durmiendo, o sea, cuando no se dieron cuenta. ¿Qué más dice? Que en el terreno había trigo. Trigo también tiene que ver con la verdadera palabra. Si ustedes leen los profetas, el trigo era la profecía verdadera. ¿Sí? Ahora, dice que eso que se tenía que deshacer, dice que había un tiempo, porque no se podía hacer inmediatamente. Por eso dice que se debe esperar hasta el tiempo de la siega. Ahora, dice el versículo 30, dice, deja crecer, o sea, tenía que madurar. Ahora, no solamente iba a madurar la cizaña, iba a madurar también el trigo. Entonces, hermanos, si nosotros nos damos cuenta que durante bastante tiempo hemos estado durmiendo, porque no hemos captado un significado más profundo de lo que tiene que ver la cizaña, ¿no? Porque en realidad, como podríamos decir que es como una historia. Entonces, y a veces nos quedamos un poco con la parte de la historia. Pero el Señor en este tiempo nos está despertando a una realidad mayor y diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el trigo verdadero surja, que la palabra correcta surja. Entonces, así como maduró la cizaña, también a nosotros hemos tenido que madurar. La madurez espiritual, según el apóstol Pablo, viene a través de la enseñanza y el discernimiento en base a lo que se ha aprendido. O sea, es un proceso necesario. Ahora, si ustedes preguntan a la iglesia tradicional, ellos van a decirle que esta parábola se va a cumplir cuando Jesús venga, o sea, en el futuro. No están entendiendo que las parábolas es un lenguaje profético que no comenzó con el ministerio del Señor Jesucristo, porque los profetas en el Antiguo Testamento hablaban por parábolas, ¿sí? Entonces, tenemos que reajustar nuestro entendimiento de los tiempos, aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando para identificar qué es la cizaña maligna en nuestro tiempo y en nuestro entorno, ¿sí? Y finalmente la estrategia, como dice este versículo, es arrancarla. Lo primero que se arranca cuando ya la cizaña está madura es ella misma. ¿Para qué? Para que después el trigo pueda ser cosechado. En otras palabras, la cizaña que el enemigo ha sembrado está estorbando que cosechemos. ¿Sí? Ya saben por dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ir un poquito más porque el Señor Jesucristo en este mismo pasaje hizo una ampliación, porque los discípulos, ponga el siguiente texto, por favor, Gabriel. Los discípulos estaban muy interesados en esta parábola que les había contado y ellos querían profundizar en el entendimiento. Entonces, eso está del versículo 36 al 43 de este mismo capítulo. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o en este caso, como dicen otras versiones, el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
Si no hay más versículos, gracias. Oh, sí. Acá está. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¡Ajá! Y ahora sí, conectamos directo. Cizaña con iniquidad. Todavía no lo quites, no hemos terminado de leerlo. Sí, esos últimos versículos, gracias. Dice, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! Qué directo y contundente es este pasaje, gracias. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir de todo esto? Número 1, ya lo vamos a decir en 7 puntos, que son los que normalmente presenta la interpretación de esta parábola. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Jesucristo es el sembrador, es nuestro Redentor, ¿sí? Ahora, esto es muy interesante porque Él no solamente era la palabra de Dios, sino Él sembró la palabra de Dios y también Él es el primer grano que es sembrado en la tierra y muere. Porque el Señor Jesucristo dijo que si el grano no cae en la tierra y muere, no da fruto. Entonces, está hablando de la semilla de la redención en Cristo, ¿sí? Después dice 2, el campo es el mundo, o sea, el sistema de vida que existe, que lo vemos todos, como vive la gente, y sin tomar en cuenta a Dios para nada. Viven su vida en sus metas, en cualquier actividad, pero Dios no es una realidad diaria en sus vidas. 3, dice acá, la buena simiente son los hijos del reino. Ese eres tú, ese soy yo, ¿sí? ¿Quiénes son los hijos del reino? A quienes les ha sido revelada la palabra del Señor. La están entendiendo, esos son los hijos del reino. Después, 4, dijo que las cizañas son los hijos del malo. Los hijos del malo son aquellos que evidentemente no son creyentes o haciendo un poquito más, avanzando un poquito más, son la gente que está metida en los sistemas religiosos, pero como dice la interpretación, sirven de tropiezo en lugar de ayuda. Ellos están representando a todo lo que es falso, ¿no? Y también, en este caso, la cizaña está representando también todas las mentiras que el diablo ha sembrado en nuestras vidas, que nosotros las consideramos verdades, aún en materia espiritual. ¿Sí? 5. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? El maestro de la mentira, el que ha infiltrado cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios y congregaciones, ha metido cizaña, ¿sí? La gente del mundo usa la palabra cizaña cuando han hablado mal de otro. Tiene un concepto muy pequeñito. Pero cizaña es todo lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas y que nosotros no nos hemos dado cuenta, hemos estado durmiendo, ¿sí? Después dice, la ciega, el número 6, la ciega es el fin del mundo. Ahora, cuando hablamos del fin del mundo, como ya nos han programado y nos han amaestrado, nosotros pensamos que es al final de la historia. Pero nosotros estamos viviendo, hermanos, en tiempos del fin del mundo. Estamos en una generación que está a las puertas de ver al anticristo. De ahí solamente va a venir el tiempo de su gobierno, que es un tiempo muy corto,
Y después Jesucristo va a aparecer, como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, con gran poder y gloria, y todo ojo le verá, y va a establecer un reino de 1000 años. De hecho, ya hace rato que estamos en principio de dolores. Todo lo que está sucediendo en el mundo está muy claro. Entonces, cuando está hablando del fin del mundo es para este tiempo también. ¿Sí? Entonces, estamos en el final de los tiempos y esta palabra Dios nos la está actualizando a nosotros ahora. En otras palabras, estamos en el tiempo preciso. ¿Sí? Ahora, y finalmente 7, él dijo que los segadores son los ángeles. Nosotros sabemos que los ángeles son seres creados por Dios. Los que son fieles a Dios se quedaron con él. Pero la Biblia da un concepto mucho más amplio de lo que es un ángel. No solamente es uno que tiene alitas, sino es un mensajero, un emisario, una persona que Dios envía. No solo ángeles literales, sino personas que sirven a Dios. Pueden ser ministros del Evangelio o líderes de una congregación. Son ángeles de Dios. Son enviados para arrancar la cizaña. ¿Sí? Ahora, hasta aquí la parábola. Entonces, ahora vamos a hacer una ampliación de lo que tiene que ver con esto para poder aplicarlo a la enseñanza de la iniquidad. La cizaña, podemos decir también, es una figura o una ilustración de cómo la iniquidad se ha metido en el pueblo de Dios, se ha mezclado dentro, como la planta. Ustedes pueden ver en alguna fotografía, el trigo con la cizaña están todos juntos y a veces se entrelazan. Esa es la razón por la cual, o sea, cuando crecen, ¿no? Esa es la razón por la cual que no pueden arrancar. Tienen que esperar que madure totalmente y puedan distinguirse, ¿no? Para poder separarlos, ¿sí? Entonces, la cizaña lo vamos a aplicar, se manifiesta de varias maneras. La primera, la cizaña se puede manifestar aún en gente que está en el ministerio, no importa si es un pastor, un evangelista, un diácono, no sé, un cantante, un intercesor, se puede manifestar la cizaña. Ustedes pueden ver en las redes sociales todos los escándalos que han estado habiendo en este último tiempo de personas renombradas, de ministerios que tenían tiempo, de iglesias que eran famosas, no solamente predicadores, sino también músicos, ¿no? Gente que de alguna u otra manera era gente visible, era gente conocida, era gente que tenía incluso ministerios internacionales. Y la pregunta es que todas esas vergüenzas y todos esos escándalos no han podido venir de la mano de Dios. Han tenido que venir porque el enemigo sembró esa cizaña y ellos fueron arrastrados, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Que esa gente, como algunos de ellos enseñan falsa doctrina, entonces, ¿qué ha pasado? Hay espíritus que están usando a esa gente, que no está entregada completamente a Dios, están transmitiendo espíritus de error, ¿no? No solamente en la doctrina como estudiamos la vez pasada, sino también en manifestaciones espirituales que no vienen de Dios. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos se acuerdan de Judas Iscariote? ¿No es cierto que todos? Muy bien. La iniquidad se metió en Judas Iscariote, ¿no? Porque al final incluso dice el Señor Jesucristo, cuando se relata, dice que el diablo entró en él. Pero antes, ¿qué había sucedido? ¿No era el tesorero? ¿No era el que se robaba el dinero? Sin embargo, cuando Jesús le dio autoridad y poder, se los dio a todos. Y todos hicieron milagros. Incluso dice que vinieron alegres porque los demonios se les habían sujetado a todos. Ahí estaba Judas. Sin embargo, Judas lo traicionó al maestro.
¿sí? Y no solamente eso, sino es interesante meditar que el Señor Jesucristo sabía lo que estaba haciendo Judas. Judas estaba en su grupo de los 12, ¿sí? Por eso esa doctrina de los 12 es una doctrina media rara, no hay tiempo para hablar de eso, ¿sí? 12, si tienen 12, amén, pero si no tienen 12, hay gente que se siente mal, ¿sí? Y mira qué interesante, uno de los discípulos cercanos del Señor era Judas. Judas estuvo caminando 3 años y medio con el Señor, prácticamente vivió con el Señor, lo conocía al Señor totalmente, ¿sí? Sin embargo, él estaba torcido y el Señor nunca lo llamó a que, o sea, la Biblia no lo dice, nunca le dijo, oye, tú eres un ladrón que te roba las ofrendas, oye, tú me vas a traicionar. Nunca le dijo nada. Estaba ahí, participaba del ministerio, participaba de los milagros, participaba de las enseñanzas, pero era un aguijón, ahí mismo, ¿sí? Entonces, estaba infiltrado en el mismo grupo de líderes que el Señor Jesucristo tenía, ¿sí? Entonces, la cizaña se puede manifestar en gente que puede estar sirviendo a Dios, ¿sí? También la cizaña se puede manifestar, esta es otra manifestación, en las familias. Familias que tienen problemas recurrentes entre esposo y esposa, ¿no? Entre padres e hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces he escuchado personas que no son creyentes decir, ah, sí, yo vivo en un edificio donde hay una familia de creyentes, pero se escuchan las discusiones, se escuchan una serie de cosas? Entonces, eso es cizaña. O sea, si nosotros en nuestra familia tenemos problemas y en la iglesia a veces no se saben esas cosas, ¿sí? A veces no se dicen por vergüenza o porque no se sabe realmente cómo enfrentar el problema que tenemos. Y tenemos que ver como que el enemigo infiltró un caballo de Troya. ¿Cuántos saben la historia del caballo de Troya? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez escuchó al caballo de Troya? ¿No es cierto? Entonces, como no pudo vencer el enemigo, le dejaron supuestamente un regalo de trofeo, pero los enemigos estaban metidos ahí. Entonces, muchas veces el enemigo metió caballos de Troya en la familia, caballos de Troya en la iglesia, y cuando ya están ahí y no han sido detectados, comienzan a venir los problemas de las divisiones y los problemas de los divorcios y los problemas de la rebelión de los hijos y una serie de circunstancias que son cizaña metida en la familia, o también como estábamos viendo en el ministerio. También el enemigo siembra no solamente entre las personas que sirven a Dios, sino también entre los que asisten a la iglesia local. Son creyentes que están atados, que no resplandecen, ¿no? Dios ha permitido en el tiempo ver que esto es real, ¿sí? Personas personas que nosotros creíamos que eran y de la noche a la mañana, una cosa tremenda. Yo me acuerdo que la primera vez que yo pude darme cuenta de eso era de una señorita joven que estaba muy interesada en casarse. Y había un muchacho ahí que no tenía mucho tiempo de convertido, pasó por todos los cursos de la iglesia, se bautizó, pasó por todas las consejerías. Entonces, parecía la pareja del año a la que se casaba. ¿Y qué sucedió? Que el mismo día que termina la boda y los dos suben al auto para irse de la iglesia, el chico le dijo a la chica, este es el último día que pongo mis pies en esta iglesia. Engañó a todo el mundo, ¿sí? Ahora, por supuesto, cuando se habló con la chica no se había dado cuenta que Dios le había dejado algunas lucecitas en el camino. Pero mira cómo se infiltra el enemigo
poniendo cizaña, ¿sí? Ahora, vamos a precisar algunas cosas. ¿Qué sucede cuando el enemigo ha infiltrado cizaña en estas áreas? En primer lugar, la operación de los dones, de las manifestaciones del poder de Dios, de la libre movilidad de los ministerios, se obstaculiza, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo dice que fue a Nazaret, el lugar donde se había criado, encontró tanta oposición y tanta incredulidad que dice el evangelista que no pudo hacer muchos milagros. Ahora, el Señor Jesucristo, que era la plenitud de la deidad y que tenía toda la unción, no pudo hacer milagros porque había gente metida en el pueblo donde él había crecido que era incrédula. O sea, el enemigo estaba usando a esa gente para detener el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué algunas cosas sobrenaturales no han sucedido en una iglesia? Puede ser una razón que hay cizaña que lo está impidiendo. ¿Sí? Otra cosa que puede impedir es la cosecha de cosas naturales, ¿no? Estamos trabajando, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por salir adelante y tenemos obstáculo tras obstáculo tras obstáculo financiera, materialmente y a veces estamos luchando y pensamos que Dios ya no nos oye, que se ha olvidado de nosotros, y nosotros estamos teniendo la mirada equivocada, mirando a Dios, diciéndole qué está pasando, y no estamos viendo que el enemigo nos ha puesto cizaña. La cizaña puede estar en un socio que tenemos, la cizaña puede estar metida en un trabajador que tú tienes, que está torcido, la cizaña puede estar de muchas maneras. De repente estás comprando mercadería que que es lavada con dinero, es a precio de sangre. O sea, tú no sabes, hay muchas cosas que no sabes, pero Dios ha prometido un espíritu de revelación para sacar a luz todo lo que está escondido que afecta a nuestra vida, porque Dios nos quiere contentos, nos quiere libres, nos quiere plenos. Entonces tenemos que arrancar la cizaña, ¿sí? Otra cosa que impide, ¿sí? Es impide el progreso de la iglesia porque hay gente que está metida ahí, que está desprestigiando la congregación, ¿no? ¿No? Con chisme, con murmuración, con crítica. Esas son pecados del habla, ¿no? O sea, son pecados donde las serpientes usan la lengua, ¿no? De ahí nos dice lengua de serpiente, ¿no? Hablan mal de liderazgo, hablan mal, si se le repartió a los pobres, hablan mal, si no se les repartió, también hablan mal. Entonces, todas esas cosas tienen que ser erradicadas, ¿sí? En algunos lugares hay algunos pastores que a los chismosos los botan de la iglesia, ¿sí? Tienen, tienen gente que piensa que ese es un pecado menor. Pero miren, personas que han tenido una buena reputación, un periodista torcido, ¿qué cosa hace? Trae toda una versión equivocada de la persona y mientras la persona tiene que buscar un abogado y hacer todo lo posible para salir adelante y poder defenderse de todas las mentiras que se han levantado, ya mucha gente ya no confía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque también impide el avance usando todas estas cosas del habla equivocada. Sí, también impide la cizaña que las personas obtengan su sanidad física. ¿Sí? Vamos a dar unos versículos. No sé si te los di. Sí, creo que sí te los di. Salmo 109, 17 y 18. Salmo 109, 17 y 18. Y después vamos a ver el Salmo 32, versículos 4 y 5. Salmo 32, 4 y 5. ¿Sí? Muy bien. A ver. Todavía no está el texto. Vamos a esperar un ratito. Salmo 109, ¿qué más me dijo? 109, 17 y 18. Sí.
Muy bien. Gabriel, ¿esta es otra versión? No sé si me escuchaste, Gabriel. La Reina Valera, pastor. Oh, ya, es que como veo con otro dibujito. Ok, vamos a leer 17 y 18. Dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Ustedes saben que la maldición es un resultado de la iniquidad. Eso lo dice la Biblia. Entonces, esa maldición se transformó, ¿sí?, en problemas en los huesos y en las entrañas, ¿sí? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo lo tenemos en el Salmo, el que dijimos, 32, 4 y 5. ¿Sí? Acuérdense que la cizaña está conectada con iniquidad. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Dice, ahora, vamos a leer, dice, porque de día y de noche se agramó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad, que es la misma palabra para iniquidad, la iniquidad de mi pecado. Entonces, dice que esta persona se secó, ¿sí? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, espiritualmente se secó, ¿sí? Está usando la figura de una planta, ¿no es cierto? Se secó. Muy bien, gracias. Entonces, hay enfermedades que están relacionadas con la cizaña. Se quita la cizaña y la persona se sana inmediatamente. Otra cosa es que proviene un sueño de tinieblas. ¿Eso qué significa? Eso significa que la persona se vuelve fría, se vuelve pasiva, se vuelve insensible, se vuelve indiferente, le falta amor, le cuesta amar como se nos ha enseñado, se vuelve lenta espiritualmente, ¿sí? O sea, podemos tener gente que está pasando por esto. Vamos a leer dos textos más, Efesios 5:14, Efesios 5:14 y después Primera Tesalonicenses 5, 5 y 6. Primera Tesalonicenses 5, 5 y 6. Ajá. Miren, acá la palabra que conecta la parábola es la palabra dormir. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto se lo dijo a la iglesia de Éfeso, no se lo dijo a incrédulos, ¿sí? Entonces, la persona está dormida, o sea, no se ha dado cuenta que está dormida. Dice, despiértate, levántate, ¿no? Así como la profecía de Isaías. Ahora, interesante, está asociando el dormir con la muerte. Levántate, ¿de dónde? De los muertos. ¿Sí? Acuérdate que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Cuando pecamos o cuando no nos deshacemos del pecado, hay muerte. La Biblia, cuando habla del arrepentimiento en Hebreos, dice arrepentimiento de obras muertas. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Te alumbrará Cristo. El siguiente, lo que sigue del versículo 14, dice, porque todos, ¿venía otro versículo después del 14 o no? Solo ese me dio, pastor. Ya, está bien. Entonces, Primera Tesalonicenses. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. O sea, en otras palabras, mantente despierto. Porque en la parábola, mientras ellos dormían, el enemigo sembró la cizaña. Entonces, esa es la razón por la que les compartí que hay que orar de madrugada. Esa es la razón porque la iglesia necesita una unción profética. Esa es la razón por la cual la iglesia necesita intercesores. Porque en realidad ellos no están durmiendo espiritualmente. Ellos son los vigilantes, ¿sí? Ellos son los que están cuidando el campo del Señor. Ellos no quieren ver cizaña metida en el terreno de Dios, ¿sí? Gracias, Gabriel. Entonces, estamos viendo que ahora, miren, hermanos, esto es tan real que el diablo ha metido cizaña no solamente en la iglesia, sino en los territorios, ¿no? Todos los pecados que ustedes ven que caracterizan un vecindario, una comunidad, es la mano del diablo. Por supuesto, los ancestros de ese lugar han hecho pactos, ¿no? Ese lugar está sucio espiritualmente. Pero imagínense que en ese lugar vive un hijo o una hija de Dios. Y ese hijo o hija de Dios todavía tiene cizaña en su vida. ¿Cómo va a poder influenciar? ¿Cómo va a poder ser esa luz que se levanta, ¿no? Para alumbrar. Algunos han perdido el celo por evangelizar porque el enemigo le puso cizaña en alguna parte de su vida espiritual. Le apagó el fuego. Entonces no siente deseo de evangelizar, no siente deseo de hablar a Cristo, vive su vida secreta y no le habla a nadie. Pasan años a veces que la persona no habla. No estoy hablando solamente de una persona que sirve a Dios. Hay gente que va a la iglesia que está en esa condición, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me convertí al tiempo, había unos aguafiestas que me dijeron, uy, todavía estás en el primer amor, espérate que pasen unos años y vas a ver cómo te baja la velocidad. Sí. Ellos estaban así, pues como los huesos secos de Ezequiel. Estaban muertos, ¿no? Entonces, hermanos, miren qué importante es arrancar la cizaña. Ahora, yo quiero decir algo. Si en un jardín normal, un jardinero arranca la cizaña o la quema con químicos, ¿por qué nosotros, gente del espíritu, debemos cuidarla como una flor? ¿No es cierto que no? La misma persona que se dedica a cultivar, yo lo he visto en Estados Unidos, tienen unas máquinas que son para quemar la hierba mala, ¿no? Y hierba mala sale muy fácil en un jardín. Los que tienen jardín saben, ¿sí? Y esa hierba mala le está quitando la vida, la fortaleza, el brillo, la belleza, el olor, etcétera, 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 de las cosas que hay en un bonito jardín, ¿sí? Entonces, en lo natural es en lo espiritual, ¿sí? Entonces, el resultado de sacar la cizaña, ajá, ¿qué va a suceder si la sacamos? Lo primero que va a suceder es que el Espíritu Santo va a fluir libremente, de diferentes maneras, en la vida individual de los creyentes y también cuando la iglesia se reúne. Fluye. No hay que forzarlo, no hay que arrodillarse sobre chapitas, no hay que decir, ven, ven, ven. Nada de eso, nada de eso. ¿Sí? No podemos manipular al espíritu. El espíritu va a venir porque se va a sentir agradado de que no hay esos árboles feos, malolientes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más va a pasar? Nos va a capacitar para ayudar a otras personas que tienen problemas, que tienen necesidades. En otras palabras, como Dios nos va a respaldar, mejor dicho, como nos va a capacitar, nos va a respaldar. ¿Sí? Yo no quiero tener en mi jardín ninguno de esos bichos feos. ¿Sí? ¿Sí?
La iglesia está llamada para establecer la diferencia entre trigo y cizaña, especialmente en estos últimos tiempos. Cuando la iglesia alcanza madurez, ¿no? Se cumple lo que dice la parábola. Cuando crezca, hay que arrancarla, ¿sí? Estamos llamados a ser el buen trigo de la parábola, ¿no? Si queremos ser esos trigos que se ven en el campo muy bonitos, ¿no? Están con fruto, están listos para cosechar, es porque seguramente le quitaron toda la cizaña. No llegarían a estar de esa manera si tuvieran un montón de hierba mala al costado, ¿sí? Nos debemos deshacer de la cizaña porque ella nos podrá traer problemas en el futuro también, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de que Dios tiene que levantar un grupo de personas que sean vigilantes para que el enemigo no venga con sus mentiras y sus estrategias a sembrar cizaña en cualquier momento que él piensa que debe hacerlo, ¿no? Ahora, Dios quiere usarte a ti como un ángel para arrancar la cizaña de tu familia, de tu congregación o a cualquier lugar donde el Señor te lleve, porque es muy probable que el Señor te va a poner gente en el camino. En estos últimos años que he estado por aquí, Dios ha puesto gente en el camino, algunos que no los veía de años, a otros que fueron conectados porque el Espíritu Santo quiso. Y ellos, una de las cosas que yo les compartí es acerca del arrepentimiento, de la serie que están llevando, que les falta un poquito para terminar, y les compartí sobre la iniquidad. Y ellos se están deshaciendo de esas cosas y su vida está entrando a un tiempo muy bonito. Entonces yo te animo a hacer lo mismo, porque una vida, un creyente restaurado es un instrumento potencial de Dios. Tenemos que deshacernos de tradiciones, ¿no? Tenemos que deshacernos de creencias obsoletas y que no operan. Tenemos que deshacernos de prácticas, aún de la cultura religiosa que hay entre las denominaciones evangélicas, ¿no? Tenemos que deshacernos de activismo religioso, ¿no? Que no produce. Y cuando nos deshagamos de todo eso, comencemos a plantar semillas de fe, semillas de esperanza, semillas de amor, semillas de espiritualidad, semillas de santidad, semillas de justicia, semillas de respeto, semillas de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a convertir en esos, no solamente en los que cosechan, sino en los que siembran, ¿sí? Entonces, seamos como los otros 11 apóstoles, ¿no? Sembremos diferente, ¿sí? Judas, por no sacar la cizaña de su vida, terminó como terminó. Acán terminó como terminó por no sacar la iniquidad de su vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Yo sé que